Somos pocos, unos están en la conferencia de jóvenes, ¿verdad? El hermano Luis fue con su familia, fue por ellos para repartirlos al rato en la noche. Y otros ya se fueron de vacaciones, ¿verdad? Otros simplemente no quisieron venir, pero pues bueno, gracias a Dios estamos los que debemos de estar, ¿verdad? Nuestras Biblias, hermanos, abrimos nuestras Biblias, segunda de Samuel, capítulo número 10. Segunda de Samuel, capítulo número 10. Voy a leer, hermanos, del versículo 11, donde nuestro hermano Sergio leía, ¿verdad? Leímos hasta el 10 hace un momento. Entonces, ahorita, hermanos, sígame con su vista para dar lectura al final de este capítulo. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así, versículo 11, y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, venimos buscando tu dirección a través de tu palabra, Señor. Pero para poder encontrar tu dirección, Señor, necesitamos tener entendimiento de tu palabra. Pedimos, Dios, que en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que las verdades espirituales, Padre, que se hallan en este capítulo, Padre, podamos nosotros degustarlas, Señor, comerlas, digerirlas, Señor, y, Señor, llevarlas a la práctica por sobre todas las cosas. Necesitamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciendo nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, dándonos luz sobre el texto, Padre, y que, Señor, todo lo que se diga sea para honrarte y para glorificarte a ti, Padre. Dirige esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, hermanos, veíamos cómo David da misericordia, ¿verdad?, a Mefiboset. Y este pasaje, hermano, este capítulo comienza ahora David intentando dar misericordia a una nación. Algo que aprendía y que leía esta semana, hermanos, es que la gracia es recibir aquello que no merecemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Recibimos la salvación, pero la merecemos? No, por eso es por gracia, ¿verdad? Porque no lo merecemos. ¿Merecemos, hermano, tener una iglesia? No, tenemos una iglesia por gracia, ¿verdad? ¿Merecemos, hermano, participar en algún ministerio? No, lo merecemos por gracia, pero la gracia, entonces, ¿verdad? Vemos que es recibir aquello que no merecemos. La misericordia, hermanos, es no recibir aquello que sí merecemos. Dice en Lamentaciones que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. O sea, por misericordia, hermano, lo que yo no merezco el ministerio y por el ministerio estoy por gracia, pero lo que merezco entonces es el infierno. Pero yo no recibo el infierno por la misericordia de Dios. Lo que yo merezco, hermano, es el infierno, es ser castigado, es ser lastimado por la ira de Dios, es que la justicia de Dios caiga sobre mí, pero por la misericordia de Dios yo no recibo aquello que sí merezco. Y esto, hermano, se me hizo bien interesante, ¿verdad?
añadiéndole a lo de la semana pasada y también para poder ir entrando un poquito, ¿verdad? Porque dice que David quiso hacer misericordia con este rey que había muerto, con este príncipe, ¿verdad? Que iba a ser el rey que había muerto su padre. Y la misericordia, hermano, es algo bien importante. Porque así como yo he recibido misericordia de parte de Dios, porque Dios no me da lo que yo merezco, sino que por su gracia me da aquello que no merezco. Por ejemplo, ¿verdad? Lo decíamos la semana pasada. Hermano, usted y yo no merecemos tener un lugar donde llegar y descansar. Quizás, ¿verdad? Usted puede decir, mi casa no es la más bonita, pero tenemos un lugar que lo tenemos por gracia porque realmente no lo merecemos. Usted y yo no merecemos tener un trabajo, usted y yo no merecemos, ¿verdad? Tener pues un sueldo, usted y yo no merecemos, hermano, absolutamente nada de lo que tenemos en esta vida. Y esto es bien importante entenderlo, porque si como cristiano yo no entiendo que lo único que verdaderamente merezco es el infierno, algo está mal en lo que yo he escuchado y en lo que a mí se me ha enseñado. Lo que yo merezco como persona, como individuo, no es nada más que el infierno. Pero la misericordia de Dios me hace no recibir aquello que sí merezco. Entonces vamos entrando, hermano. Dice el versículo 1, después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar suyo Anún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre, mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón. David, hermano, en su momento había recibido ayuda de parte de este rey que había muerto. Entonces él, al haber recibido esta ayuda, al haber recibido esta misericordia, él lo que hace es decir, ¿sabes qué? Pues entonces, como yo recibí misericordia, yo voy a dar misericordia. Hermana Salma, ¿puede dejar el teléfono o está apuntando? Sí, por favor. Entonces, vemos, hermano, que este rey recibe misericordia. Y entonces él dice, si yo recibí misericordia, ¿yo qué debo de hacer? Dar misericordia. Hermano, si usted fue salvado no recibiendo lo que merecía, porque el evangelio llegó a su vida, entonces, ¿qué es lo que usted debe de hacer con otros? ¿Manda? Misericordia. Si yo recibí la misericordia, entonces yo debo de compartir esa misma misericordia. Ahora, la respuesta que dan estos hombres, hermano, es curiosa, porque aunque David tenía las mejores intenciones del mundo, aunque David tenía el mejor deseo para poder ayudar a este rey Anún, en lugar de conquistarlo, en lugar de tomar su reino, en lugar de aprovecharse de esa situación vulnerable de cambio de rey, él ofrece ayudarlo. Manda a sus siervos para poder consolarlo y para poder ayudarlo. Pero dice el versículo número 3, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor, ¿te parece que por honrar a David tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Versículo número 4, entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando vamos a predicar el evangelio o cuando compartimos el evangelio con alguien, hermanos, ¿siempre lo reciben bien? No. A veces hasta nos ridiculizan, ¿sí o no? Estos hombres, hermanos, siervos de Anún, fue lo mismo que hicieron con los siervos de David. David dice, a mí su padre me dio misericordia, entonces yo quiero ayudarlo, yo quiero serle de bendición. Y lo que hace, le envía a sus siervos, pero este hombre no los recibe. Al contrario, dice que les rapó la mitad de la barba y que los desnudó, ¿verdad? Que rompió sus vestidos. Se escucha feo esa palabra, ¿verdad, hermanos? Pero pues ahí está en la Biblia, ¿verdad? Vamos a decirle hasta las pompis, ¿va? Para que no se escuche tan feo, ¿verdad? Pero qué vergonzoso.
La barba, hermano, en el antiguo Oriente representaba madurez. Cuando un hombre se dejaba crecer la barba es porque ya era un hombre maduro, ya era un hombre completo, ya la sociedad de cierta manera lo veía a él como a un hombre. Qué bueno que yo no nací allá, hermanos, porque pues imagínense, ¿verdad? No, nunca hubiera crecido. Pero quitarles, hermano, la media barba representaba pues que los estaban quitando esa hombría y esa valentía que ellos ya tenían. Ahora desnudarlos, hermanos, exhibirlos, ni se diga. Yo no sé ustedes, hermanos, pero no sé si ya lo he dicho. A mí antes me gustaba usar mucha bermuda, pero ahora ya me da pena. Porque pues me da pena salir, ¿verdad? Y que vean mis patitas, digo yo. Ahora, ¿alguno de ustedes, hermanos, se atrevería a andar con un pantalón donde se les vean las pompis? ¿Verdad que no? ¿O enchones? ¿Verdad que no? Yo no sé, hermano, pero si a usted le incomoda que cuando va pasando en una colonia usted ve a un hombre sin playera y se queda uno como, pues, ¿cómo es posible, no? Hasta uno dice, ay, caray, ¿cómo es posible que haga eso? La desnudez, hermano, siempre ha sido algo privado, ¿verdad? Ahora les habían quitado la media barba y los habían mandado casi semidesnudos. Cuando usted y yo, hermano, intentamos hablar de la misericordia que nosotros mismos hemos recibido de parte de Dios, muchas veces vamos a ser avergonzados por aquella gente a la que le intentamos dar misericordia. Desde el Antiguo Testamento, hermano, eso se ve. A veces cuando invitamos a alguien a la iglesia y vea la situación en la que se encontraban, hermanos. A veces pensamos, ¿verdad?, que cuando vamos con alguien que está quebrantado, que está pasando por un problema, que está pasando por X situación, decimos, ahora sí va a querer. Y lo primero que hacen es enojarse y culpar a Dios. Hermano, esto es algo natural del mundo. El mundo siempre, hermano, va a buscar excusas y va a buscar pretextos para no recibir la misericordia que Dios les está ofreciendo o que el Señor les está dando. Pero algo que me llama también la atención, hermano, de estos versículos es en el versículo número 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor: ¿te parece que por honrar a David, a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No te ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Anún, hermano, se deja llevar por las palabras que alguien más le dice. En Santiago, hermano, la Biblia dice que la lengua es un miembro que puede ser inflamada por el mismo infierno. ¿Y qué poder tienen las palabras? Con mis palabras puedo destruir o con mis palabras puedo edificar. Con lo que yo digo puedo unir o con lo que yo digo puedo dividir. No necesito muchas veces hacer para poder destruir. Solamente con hablar yo puedo destruir algo que ya está edificado. Estos hombres, hermanos, al darle este consejo a Nun, y como ve, no, si usted prestó atención a todo el capítulo, lo que le ocurre al pueblo, ¿verdad?, es algo terrible y algo trágico. Si estos hombres, hermano, se hubieran esperado tantito, hubieran dicho, pues bueno, a ver, todavía falta que los siervos de David regresen a su pueblo y cuando ellos regresen vamos a ver si quiere una guerra contra nosotros. Pero ya estamos preparados. Se adelantaron, hermano, de una forma imprudente que llevó, que esa acción imprudente los llevó a la destrucción de todo un pueblo. Y como le digo, hermano, no comenzó con acciones, sino que comenzó con palabras. En mismo Santiago 3, hermano, nos dice que aquel hombre, hablando, ¿verdad?, de humanidad en general, que es capaz de refrenar su lengua, es capaz de refrenar entonces todo su cuerpo. O sea que si yo no sé refrenar lo que yo digo o lo que yo hablo, yo no puedo refrenar todo mi cuerpo.
¿Sí me cree, hermano, que eso dice Santiago? Quiero ir a Santiago 3, ¿verdad? Si no, ahorita podemos ir para allá. Si no, Santiago 3, hermano, es un capítulo casi completamente dedicado hacia la lengua, ¿verdad? Vamos ahí, hermanos, porque los vi como que no me creen, ¿verdad? Hebreos, Santiago capítulo 3, hermanos, por favor. El versículo número 2 dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo número 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, como la guerra, hermanos, entre dos pueblos, cuando solamente querían ayudar. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice el versículo número 10, desde el 9, hermanos: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El ejemplo claro, hermano, es este capítulo. Regresemos a segunda de Samuel. Mucha gente, hermano, vive frustrada y al mismo tiempo por eso no se dejan ser ayudados. Viven creyendo, ¿verdad? Hoy en día eso se llama delirio de persecución. Creyendo que todos quieren hacerme daño, que todos están hablando mal de mí, que todos están en mi contra, que todos quieren solamente verme mal. Y pareciera que eso era exactamente lo que le estaba pasando a estos hombres. ¿Quieren destruir? ¿Ya escuchaste? No quieren el bien para ti. ¿A poco en serio te la estás creyendo, rey? ¿De verdad? ¿Tú piensas que David nada más su sentir es el apoyarte, su sentir es el querer, ¿verdad?, ayudarte? Él solamente viene a espiar, y una vez que ya tenga la información, una vez que ya sepa las entradas, que ya sepa los puntos débiles, una vez que ya sepa por dónde atacar, una vez que ya sepa dónde está tu castillo, dónde están tus hombres, por dónde ellos pueden herirte, se va a venir con todo. Mucha gente, hermano, por pensar que todos están contra ellos, solamente busca dañar y dividir con sus palabras en lugar de edificar. La pregunta, hermano, es: ¿cómo estoy usando mi lengua? David la estaba usando para poder consolar y para poder dar misericordia a otros y para poder ayudar y ser de bendición en el momento tan complicado que ellos estaban pasando. Pero los príncipes de Amón la estaban ocupando, hermano, para crear guerra y para crear conflicto. Ahora, algunas veces, hermano, muchos de nosotros, y como lo dice, ¿verdad? Ahí en Santiago dice que la lengua es un miembro es un miembro imposible de detener. Naturalmente, hermano, ¿vamos a caer en esto? Sí, porque a veces dice por ahí, ¿verdad? Hablamos antes de pensarlo. El hecho es, hermano, que cuando yo es algo recurrente y una práctica constante, que probablemente yo ya sé que está mal en mí, yo ya la he detectado y no la quiero cambiar y no la quiero corregir. Por ejemplo, a veces somos como los amigos de Job. Pues, ¿qué habrás hecho, verdad, para que te esté pasando eso?
Y a veces ni sabemos qué es lo que Dios está haciendo con ese hermano, ¿verdad? Mm, pues de seguro se lo merece. Y el problema, hermano, no es pensarlo nosotros, sino compartirlo con otros. Yo lo he dicho, hermano, en varias ocasiones. A veces yo veo, por ejemplo, ¿verdad? Voy a poner al hermano Miguel de ejemplo. Yo veo al hermano Miguel con X defecto. Yo sé que no tienes, hermano, pero perdón, ¿verdad? Sí, perdóname. Yo veo que el hermano Miguel tiene X defecto. No voy a decir ninguno porque después van a decir, ay, ya, el hermano Miguel es esto, ¿verdad? Pero el hermano Toño no se ha dado cuenta que el hermano Miguel tiene ese defecto. O al revés, el hermano Toño tiene un defecto y el hermano Miguel no se ha dado cuenta de este defecto que tiene el hermano Toño. Y yo voy, hermano Toño, ¿se dio cuenta del hermano Miguel? ¿Ya se fijó que hace esto y esto? ¿Que hace el otro y aquello? ¿Y qué estoy haciendo, hermano? ¿Estoy edificando o estoy destruyendo? Estoy destruyendo. Si yo buscara edificar, yo agarraría al hermano Miguel, mira, vi esto en ti. ¿Y sabes qué? No quiero ofenderte, no quiero lastimarte, no quiero que tú te sientas mal, pero ve esto y esto. Al final, ya como lo tome el hermano Miguel, es su responsabilidad de él. Ahora tampoco voy a agarrar y voy a decirle al hermano Miguel frente a todos, ¿verdad? Hermano Miguel, estás haciendo mal esto, porque entonces estoy destruyendo. Si yo quiero edificar, hermano, lo voy a hacer directamente con la persona para que a través de que yo se lo diga a él, yo lo pueda edificar directamente a él, y si él es edificado, entonces él va a poder edificar a las personas que lo rodean, porque puede corregir esa área que yo me di cuenta que estaba mal. Pero si yo voy con uno, si yo voy con otro, 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 y el último que se entera es aquella persona de la cual de la cual tenía este error. ¿Qué cree primeramente que va a pasar, hermano, con toda la gente que yo le dije? ¿Lo van a ver bien a él? No, porque ahora ya no están viendo al hermano Miguel, están viendo el error del hermano Miguel. Y el hermano Miguel puede tener 100 virtudes, pero la gente no va a ver esas virtudes, va a ver solamente ese error. Ahora, ¿qué cree que va a suceder cuando el hermano Miguel se entere que se anda diciendo eso de él? ¿Va a ser de edificación a su vida? No. Una información, hermanos, a veces hasta mal dada, puede ser y puede terminar, hermano, con la vida de alguien. Como lo dije, hermano, yo creo que la lengua es algo con lo que todos batallamos. Desde quejarnos, ¿verdad? Desde hablar simplemente por hacerlo. A veces vemos a lo mejor que un hermano no me saludó, ¿verdad? O X situación, o pasó cierta circunstancia, pasó cierta razón, y no sabemos cuál es el trasfondo, ¿verdad? Por lo que está atravesando ese hermano. Ah, pero es que fue esto y esto, seguramente, ¿verdad? Es que ya le sucedió esto y esto por aquello. Y a veces ni sabemos, hermano, el contexto, ni sabemos si tuvo un mal día la persona, si algo le sucedió, si algo está mal, no sabemos cómo le está yendo en lo económico, no sabemos, ¿verdad?, su situación. Como yo le he dicho a veces, a lo mejor y hasta en el camino, ¿verdad?, se peleó con su esposa y eso lo hizo, ¿verdad?, tener una mala actitud. Y es por eso, hermano, que de eso se trata la misericordia. Ok, yo vi esto en ti, pero yo soy un cristiano misericordioso. No te doy lo que tú mereces, porque así como Dios no me da lo que yo merezco, entonces yo puedo extender esa misericordia. Pero, ¿cómo estamos usando nuestra lengua, hermanos? ¿En qué la tenemos enfocada? ¿En compartir la misericordia o en derribar y destruir?
Pensémoslo tantito nada más, hermano, y veamos hasta qué punto de la historia llega solamente esas simples preguntas, esos simples cuestionamientos a la destrucción de toda una nación. Continuamos leyendo, hermanos. Versículo número 5. Aquellos hombres ya se habían ido, aquellos que les habían roto los vestidos, que le habían quitado la barba. Y dice el versículo 5, cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volver. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. 33,000 hombres, hermano, que dice que tomaron a sueldo, o sea, que les pagaron para que los defendieran, ¿verdad? Para que hicieran guerra contra Israel. Dice el versículo 6 que se habían hecho odiosos a David. Esa palabra odiosos, hermano, es como decir apestosos, ¿verdad? Se habían hecho molestos a David. Pues sí, imagínense, ¿no? Después de David queriendo ayudarlos y le regresan a sus hombres de esa forma, pues cómo no. Versículo 7. Y cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Estaba, hermanos, ahora sí el mero pleito. El ejército de Amón contra todos los sirios que habían contratado, pero obviamente, ¿verdad? Estos hombres siendo listos, dicen, unos van a atacar por enfrente, los hijos de Amón por enfrente y los sirios por la espalda. El pueblo de Israel, hermano, se ve rodeado y lo que le dice Joab es, ¿sabes qué? Si los sirios vienen contra mí, Abisai, tú me vas a ayudar. Pero si los hijos de Amón pueden contra ti, yo te voy a apoyar. Querían destruirlos, hermanos, y querían acabarlos completamente. Pero la frase, hermano, del versículo 12 dice así, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Es curioso, porque le dice, esfuérzate y esforcémonos, pero que Jehová haga lo que bien le pareciere. Hemos hablado, hermano, de que la bendición no depende de lo que yo haga, depende de cómo Dios quiere bendecirme. Pero lo que estaban haciendo estos hombres es que hay una responsabilidad humana. Pero a pesar de esa responsabilidad humana, Dios hará lo que Él quiera hacer y como Él lo quiera hacer. Ahora, ¿eso quiere decir que vamos a dejar de esforzarnos? No. Porque muchas veces también se cae en el conformismo. Pues bueno, si Dios es el que me va a dar la victoria, pues entonces yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que planear, yo no tengo que trabajar, yo no tengo que desgastarme, yo no tengo que dar, porque Dios es el que lo va a hacer todo. ¿Todos creemos en la provisión de Dios? ¿Sí? ¿Dios nos va a proveer estando acostados en nuestra cama? No. ¿Verdad que no? De ninguna forma y nunca Dios nos va a proveer de esa manera. ¿Yo quiero que Dios me provea? Sí. Pero entonces, pues bueno, yo tengo que también tener y decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a buscar en qué trabajar y yo voy a ver la manera en la que el Señor me provea. O sea, yo quiero que Dios me dé, bueno, entonces pues yo voy a hacer mi parte. Pero si el Dios no me quiere dar, tampoco me voy a amargar. Estos hombres lo habían entendido completamente.
Y es precisamente la forma, hermano, en que la iglesia debe de funcionar. Usted y yo queremos, hermano, ver este lugar lleno, ¿sí? Pero entonces tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar. Usted y yo queremos, hermano, que más gente llegue a esta iglesia y que en un punto digamos, ¿sabes qué? Ya no cabemos y tenemos que movernos de este lugar. Sí, pero entonces debemos de esforzarnos y trabajar. Pero no solamente eso, hermanos, también apoyar y ayudar a mi hermano. Dice el versículo 10. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, ¿qué? Tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Muchas veces en la iglesia tenemos el síndrome del llanero solitario. Y esto es algo incorrecto, hermano. Porque pensamos, bueno, esto es mío y entonces yo lo voy a poder hacer solo. Hermano, el riñón pudiera funcionar sin el hígado, ¿no? El corazón pudiera funcionar sin los pulmones, ¿verdad que no? La Biblia habla, hermano, de que la iglesia es un cuerpo completo y que funciona de una manera exacta. Y que de esa manera como funciona el cuerpo es como la iglesia debe de funcionar. Un miembro no puede decirle a otro miembro, aunque sea débil y aunque sea pequeño, quítate, porque todos son necesarios y cada uno tiene una posición que vale la pena mantenerse ahí o que vale la pena cuidarse, porque no sabemos si ese miembro después va a crecer y probablemente se pueda fortalecer y va a ser de más ayuda. El otro problema que surge en la iglesia es, esta es mi responsabilidad y como solamente esta es mi responsabilidad, esto es lo que yo voy a hacer. Ahora es bueno delegar responsabilidades y es bueno que cada quien sepa qué es lo que le corresponde y qué es lo que le toca. Pero si yo estoy viendo que mi hermano no puede, que a mi hermano se le está complicando, que a mi hermano le está pesando su ministerio, le está costando trabajo, le cuesta, le cuesta el llevar la carga, entonces, ¿qué debo de hacer yo? Ayudarle. Intentar ser de bendición y no decir, bueno, esa es tu parte y yo me quedo aquí. Si una iglesia, hermano, no está unida, si una iglesia no está funcionando como debe de ser, si una iglesia no está buscando ayudar a aquel miembro que no puede, entonces esa iglesia no va a funcionar. Y un miembro que no es maduro, un miembro que no es espiritual, un miembro que carece de madurez y que es un miembro inmaduro, es aquel que no está dispuesto a ayudar a otros. Es un miembro que se queda con solamente lo que a él le parece mejor, lo que a él le gusta, lo que a él le agrada, lo que él piensa que es lo mejor. Hermanos, es un miembro que es inmaduro y por lo tanto Dios no puede usar, hermano, una iglesia de esa manera. Si aún con unidad esperamos lo que Dios quiera hacer y lo que Él esté dispuesto a hacer en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ¿cuánto más, hermanos, difícil será si estamos desunidos y si no estamos trabajando en equipo? Dice la parte final del versículo 12, y haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Estamos trabajando en equipo, hermano? ¿Estamos esforzándonos realmente? ¿Estamos verdaderamente planeando? ¿Porque realmente queremos la bendición de Dios? ¿O simplemente lo único que estamos buscando es nuestra comodidad y lo que nosotros pensamos que se haga de esa manera? Hay una frase que me gusta mucho. La frase es, trabaja como si todo dependiera de ti. Desgástate, da, cánsate, planea, organiza, piensa, calcula, pero ora como si todo dependiera de Dios. Mi trabajo, yo lo voy a hacer. Y si el Señor quiere bendecir, que sea porque Él lo quiere hacer. Continuamos leyendo el versículo número 13. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él.
Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elá, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elá, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. David, ¿verdad? Diciéndole, si no es por las buenas, pues va a ser por las malas, básicamente. Esta historia, hermano, como lo mencioné hace un momento, me sorprende. 40,000 hombres de a caballo hirió también. No solamente fueron los hijos de Amón, sino todas aquellas naciones que se habían unido para ayudarlos. Solamente, hermanos, por unas palabras que habían salido de la boca de aquellos hombres. Quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque, como lo dije, ¿cuánto necesitamos aprender a refrenar nuestra lengua? ¿Cuánto necesitamos saber hablar para edificar en lugar de para destruir? Saber cuándo hablar y cuándo debemos de callar. Muchas veces, hermano, vamos a tener injusticias. Muchas veces vamos a tener la excusa perfecta para hacerlo. Pero mis palabras, hermano, ¿están dañando a la iglesia o están edificando a la iglesia? Cuando alguien viene conmigo, hermano, para criticar o para hablar de alguien, porque esperemos que no seamos nosotros quien lo esté comenzando, ¿qué hago, hermanos? ¿Qué es? ¿Hacia dónde dirijo la conversación y hacia dónde llevo la plática? ¿A comerme al hermano o a decir, ¿sabes qué? Pues mejor hay que orar por él. ¿Sabes qué? Pues mejor hay que hablarlo con él. ¿Sabes qué? Pues mejor hay que ir con el hermano, hay que hacérselo saber en amor, hay que decírselo, y ya cuando una vez que nosotros se lo digamos, que él vea si lo hace o no. ¿Qué es, hermano, lo que estamos haciendo con nuestra boca? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra lengua? ¿Hablando para edificar o hablando para destruir? La ruina, hermano, de algo que digamos no sabemos cuál puede ser. La ruina de alguien que hablemos no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Se imagina, hermano? Bueno, todavía diría, ¿sabes qué, hermano? Pues si tú te peleaste con el hermano, ¿verdad? Te fuiste con él, casi se agarraron a golpes, se dieron, tú le dijiste de cosas, él te dijo de cosas, él se enojó y dijo, yo me voy de la iglesia. Pues todavía, ¿verdad? Pero que el hermano se vaya de la iglesia y que su cristianismo fracase por el hecho de que yo se lo dije a todo el mundo, por el hecho de que yo no fui lo suficientemente maduro para poder hablarlo. Wow. Dice la Biblia, hablando sobre los tropiezos, ¿verdad? Que el quisiera caer a uno de estos pequeños, mejor le fuese amarrarse una piedra de molino, ¿verdad? Y arrojarse al mar. Hermano, así como yo les he dicho que a veces me da miedo y que el predicar, ¿verdad? Sin haber sido guiado por Dios y el hecho de lanzar indirectas, porque yo entiendo que la iglesia no me pertenece, sino que fue comprada por Jesús y de quien es la iglesia le pertenece a Él.
Ese mismo miedo, hermano, debería de haber en nosotros. Ese mismo temor, ese mismo respeto, entendiendo que mi hermano fue comprado con la misma sangre con la que yo fui comprado. Hermano, ¿para qué estamos usando nuestra lengua? ¿La estamos usando para edificar? ¿La estamos usando para que otros conozcan de Jesús? ¿La estamos usando para que más gente venga al Señor? ¿La estamos usando para que más gente sea edificada? ¿Para que más gente sea bendecida? ¿O la estamos usando, hermanos, para poder derribar a los que ya están aquí? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pido, Señor, que nos ayudes, Padre. Cada uno, Señor, de los que estamos aquí batallamos con esto, Señor. Cada uno, Señor, de los que estamos aquí, tenemos, Señor, la necesidad de aprender, Padre, a controlar nuestra lengua. No sabemos, Señor, nuestras palabras hasta dónde pueden llegar o hasta qué punto pueden lastimar, Padre. Un pequeño fuego, Señor, puede encender un gran bosque. Y en un pequeño miembro, Señor, como lo es nuestra lengua, Señor, puede quemar, puede incendiar, puede devastar, Señor, puede arrasar con todo lo que se encuentre si no lo sabemos usar. Ayúdanos, Señor, a querer ser de bendición, Padre. Ayúdanos, Dios, a querer bendecir, Padre, no hablar mal de otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a que lo que digamos, Señor, de nuestros hermanos sea solamente para bendecir, para edificarlos, Señor. Que si hay algo, Padre, malo que vemos en los hermanos, podamos ir con ellos, hablarlo, Señor, en amor, no exponiéndolo, Señor, con otros, no hablando, Señor, de ellos con otros. Glorifícate, Señor, en tu palabra. Glorifícate, Padre, en la enseñanza. Y, Señor, que todo lo que digamos pueda ser, Padre, palabras llenas de virtud y llenas de piedad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.